13. Programas y más programas. El hecho de que la Iglesia actual gira mayormente alrededor del hombre y no de Dios, es obvio para muchos que observan cómo la Iglesia funciona. Cuando el Espíritu Santo no se mueve en alguna manera grande, el hombre está siempre listo y dispuesto a tomar su lugar y ayudar a Dios, haciéndose cargo de la Iglesia. Y los humanos estamos siempre llenos de ideas grandiosas para expandir la obra. Mucho de esta actividad se excusa por ser actividad buena, por supuesto. Podemos encontrar todas las razones del mundo por qué deberíamos aumentar nuevos programas, actividades y reuniones, y mantener a los cristianos ocupados con cosas de la Iglesia. Pero tristemente, a menudo se descuidan las cosas realmente esenciales, como reuniones de oración, donde realmente podríamos entrar en contacto con Dios en vez de correr alrededor haciendo. Pero es extraño, entrar en contacto con Dios parece no estar muy arriba en la agenda actual. En vez de ello, a menudo es edificar nuestra Iglesia y todas las actividades que se relacionan con ello. Las ideas del hombre dominan, y la voz de Dios es marginada por toda la ocupación y autopromoción. Cuando compilé todos los emails de cristianos fuera de la Iglesia durante el año pasado para mi libro sobre ese tema, noté que una de las razones más importantes que mencionaron estas personas por salir de sus iglesias, fue este montón de actividades y la ausencia de Dios. Ellos simplemente no podían vivir con esta abrumadora mentalidad de programas en la Iglesia. Estaba apestando a hombre. Es también significante que muchos de estos cristianos fuera de la Iglesia habían sido líderes en la Iglesia. A menudo habían estado activos por muchos años. Ellos habían visto todo desde adentro, y deseaban salir. Basta de hombre. Ellos querían más de Dios. Entonces, ¿cómo fue la Iglesia temprana en este aspecto? ¿En qué programas y actividades se involucraron? Lo primero que tenemos que entender es que ellos fueron un pueblo que realmente amaba a Dios. El Espíritu Santo estaba a cargo de la Iglesia, no el hombre. No es que no hubieran existido líderes humanos. Había hombres de gran autoridad espiritual, ungidos por Dios para liderar la Iglesia. Pero ellos estaban constantemente sensibles al Espíritu Santo en cada decisión que hicieron. Esta fue una iglesia dirigida por Dios, no por el hombre. Fue una iglesia que vivía en medio de un gran derramamiento del Espíritu Santo. Esto hace una diferencia grande. Ahora, aparte de reunirse al aire libre y de casa en casa, encontramos que el único programa verdadero en la iglesia de Jerusalén parece haber sido la alimentación de los pobres. Ellos nombraron a 7 diáconos, la palabra significa literalmente siervos, que eran llenos de fe y del Espíritu Santo, y los encargaron con alimentar y vestir a las viudas y los huérfanos de manera regular y sistematizada. Esto fue todo. Este fue su único programa. No estoy diciendo que este es el único programa legítimo que podemos levantar. Pero el punto es, cualquier cosa que decidimos debe ser dirigida por el Espíritu Santo, no una idea inteligente humana más. También creo que, como en Hechos, la mayoría de los programas hoy deben ser dirigidos a alcanzar a los pobres y necesitados. Esto es claramente muy arriba en el corazón de Dios. Pero aún así, necesitamos ser sensibles a su dirección. Algunas personas han ido de frente al otro extremo. Ellos dicen que todo lo organizado es completamente equivocado. Que Dios haría literalmente todo lo que necesita ser hecho, y el hombre debería simplemente esperar a él para que lo haga. Obviamente, no puedo estar de acuerdo. Esto no está en línea con el libro de Hechos. Dios siempre usó a instrumentos humanos para predicar, enseñar, sanar a los enfermos, tener reuniones y orar, ministrar a los pobres, etc. Vemos esto en Hechos. Si los ángeles deberían hacerlo, entonces lo harían. Pero Dios ha dado todas estas tareas a nosotros humanos. Y la mayoría de estas cosas requieren por lo menos algo de organización. Es muy claro que la gente en Hechos no esperaba alguna revelación de Dios para que se reunieran cada día. Ellos simplemente amaban a Dios y se amaban unos a otros, entonces se reunían en sus casas cada día, probablemente en horas específicas.
Y es obvio que probablemente había un tiempo fijo cuando los apóstoles ministraban al aire libre en el pórtico de Salomón. No hay absolutamente nada que indicaría que ellos esperaban alguna visitación angelical o un rayo del cielo para que se reunieran. Fue simplemente natural hacerlo. Y orar juntos y alimentar a las viudas fueron también cosas naturales de hacer. Como dije, todo esto implicaba algún grado de organización, por ejemplo ponerse de acuerdo acerca de la hora y el lugar, etc. Mucha gente lleva el concepto de descansar en el Señor demasiado lejos. ¿Es usted alguien que realmente aprendió a descansar en Él? Maravilloso. ¿Pero significa esto que usted ahora no hace nada en absoluto? Por supuesto que no. Algunas personas se han vuelto espiritualmente perezosos y están atrapados en su rutina, simplemente porque malentienden el descansar en el Señor. Es tiempo de dejar atrás esta rutina. Ande y haga todo lo que Dios le dice que haga, pero esta vez en el espíritu y no con un celo carnal como usted solía hacerlo antes. Para esto le capacita el descansar en el Señor. Usted puede estar muy ocupado, como Jesús lo estaba a menudo, y seguir descansando en el Señor. El temor a organizar o liderar de hecho ha obstaculizado, o incluso impedido, varios avivamientos en la historia. El avivamiento en Gales murió después de poco más que un año, cuando Evan Roberts, el hombre que Dios había ungido y levantado para dirigir el avivamiento, efectivamente se escondió porque ya no quiso liderar. Él estaba convencido de que iba a robar la gloria de Dios. Pero en realidad esto fue desobediencia, porque Dios le había levantado para liderar y él tenía un trabajo que hacer. Lo más humilde que podemos hacer es simplemente cualquier cosa que Dios nos dice que hagamos. Si somos llamados a liderar, entonces es un desastre para nosotros si retrocedemos de ello. Los tiempos de avivamiento son siempre tiempos donde el liderazgo está muy buscado, y Dios rebusca la tierra por aquellos que estén dispuestos a pagar el precio y responder a su llamado. Una actitud similar a la de Evan Roberts prevalecía en las reuniones en la calle Azusa. Los líderes se escondían en oración y permitían a cualquiera hablar desde el podio. No solo cristianos, sino toda clase de charlatanes y endemoniados tenían a veces la oportunidad de levantarse y predicar, y esto causó problemas interminables. Un poco de autoridad a veces tiene gran efecto, y Dios levanta a líderes por una razón. Hay poca duda que el avivamiento de Azusa se extinguió antes de su tiempo, mayormente por fallas como estas. Los líderes de un avivamiento se enfrentan con un equilibrio muy delicado, cómo mantener todo dentro de los rieles sin dominar las cosas demasiado. Cómo permitir que el espíritu se mueva libremente, sin permitir que las cosas sean tan sueltas que el diablo puede también traer confusión y fracaso. Es un acto de equilibrio difícil que requiere mucha sensibilidad hacia el Espíritu Santo y mucha sabiduría. Muchos lo han intentado y fracasaron durante los tiempos. Pero no es imposible. Creo que es importante notar que dos de los avivamientos más duraderos en la historia fueron también de los más organizados. Ellos involvieron derramamientos poderosos del Espíritu Santo, sin embargo hubo un odre nuevo bien organizado que se formó para dar estructura y larga vida al avivamiento. Me refiero al avivamiento wesleyano en Gran Bretaña, y a los inicios del Ejército de Salvación. Ambos movimientos permanecieron en un estado de bastante avivamiento durante unos 40 años cada uno, mucho más tiempo que la mayoría de los otros avivamientos. ¿Cuál fue la clave de este éxito? Creo que fue el hecho de que ambos movimientos habían dejado atrás los odres viejos y habían formado uno totalmente nuevo, mucho más cerca del libro de Hechos. No intentaron apretar el nuevo movimiento dentro de las iglesias existentes, sino dieron el paso audaz, y controversial, de formar un odre realmente nuevo, dejando atrás el viejo. Interesantemente, estos dos movimientos fueron también basados al aire libre. Ellos tenían reuniones grandes al aire libre, afuera donde estaba la gente. Ellos tenían también reuniones más pequeñas solo para los convertidos. Y ellos levantaron a predicadores laicos, para el gran horror de las iglesias. Ellos predicaron sin cesar y predicaron sermones fogosos de avivamiento sobre arrepentimiento y el nuevo nacimiento. El Ejército de Salvación, en sus inicios, modeló mucho de su predicación según Finney.
Estos fueron unos de los avivamientos más gloriosos y duraderos en la historia. Y no nos olvidemos, fueron también los más organizados. Entonces no tengamos miedo a la organización y al liderazgo, mis amigos. Pero que sea siempre según la dirección del Espíritu Santo. Son los programas hechos por el hombre, y las buenas ideas humanas, de los que tenemos que tener cuidado. Hay que encontrar un equilibrio sano en esto. Pero yo creo que el único equilibrio verdadero puede venir cuando estamos realmente en un estado de avivamiento. Entonces veremos que el Espíritu Santo realmente se hace cargo.